Bienvenidos a un podcast de verdad. Este es el episodio número 27. 28. Hola, Guti. No, hombre, vos ahí cambiándole los números, o 28. 28. De veras. Sí, estoy casi seguro. Ahorita Hoy, estoy revisando. la vez pasada no estaba seguro, hoy sí estoy seguro que es 28. Sí, fíjate vos de que así vi en el episodio. Te vi en el episodio Buena pasado. onda, gracias a vos. Gracias. Bueno. Sí, es el episodio 28, perdón. Qué el episodio vergüenza. 28. Qué vergüenza No, eso. no, no. Vos. El horror. El No, horror. el horror. El horror. No, no seas así, no seas así. No, la verdad es que estuvo muy bien y yo te lo agradezco Gracias a vos. muchísimo. Buena onda. Gracias por el episodio, especialmente el contenido. Buena Creo onda. que es muy valioso recordar lo que el cristianismo como cosmovisión le ha aportado a Al la mundo. humanidad y al mundo occidental. Sí. Esa explicación que diste, en serio, gracias vos, buena onda. No, hombre, con todo gusto, qué buena onda. Y a nuestros amigos les cuento que gracias a Dios todo muy bien ahí con la operación en mi ojo derecho, nítido también con la parte de rehabilitación y recuperación, y por eso estamos aquí para hacer este episodio Sí. y ahora a la espera de la operación del ojo izquierdo. Pero es increíble cómo cambia todo cuando uno mira enfocado Sí. y claro. Qué bonito. Claro, despejadito. Qué bonito. Cuiden, Sí. cuiden su vista, hermanos. Sí, Y amigos. Solo con que uno se haga un chequeo constante. Gracias a eso es que estoy en este proceso. Ujú. O sea, si no hubiera ido a hacerme un chequeo médico de los ojos. De rutina, digamos. De rutina, no me doy cuenta que tenía esta afección, pero sí, Qué groso. tengo para una prédica. Qué bueno. Pero mira, me recordó, dos pasajes de la Biblia me recordaron las cataratas. Uno, el famoso de Apocalipsis de unge tus Con ojos colirio. con colirio para que veas. Claro. Eso, Eso le dice a la iglesia de la Odisea, creo yo. exactamente. Ajá, sí, porque ellos eran los que eran expertos en el tema de los ojos. Mm. Y luego la sanidad del hombre ciego, pero que va viendo por pedazos. Ay, que mira a los hombres como Como árboles. Ajá. Sí, Eso, interesante. fíjate vos, porque cabal, o sea, cuando estás con la enfermedad, que lo mío eran unas cataratas, Ujú. cuando estás con eso, literalmente vos pensás que ves bien, Sí. pero estás viendo nublado. Fíjate, Pero pues, te acostumbras a ver te acostumbras, nublado. ajá, te acostumbras a ver nublado y a ver sepia. Qué grueso. Fíjate vos, porque con este ojo, ahora con el operado, miro blanco, por decirte, o sea, blanco. Ujú. Y con el otro, sepia. Qué O sea, grueso. por la cobertura que hay ahí de la proteína Claro. que está ahí acumulada. La Pero catarata es una proteína acumulada. exactamente, Ah, es yo no que sabía se te eso. va ensuciando. Ah, ya. Literalmente es como que tuvieras un lente de contacto y se te está ensuciando Ya. y no lo Sí, puedes pues. limpiar. Sí, pues. Y la catarata es eliminar el cristalino, que en inglés la palabra del cristalino es lens, como Ah, lente. el lente, claro. Ajá, entonces lo destruyen completamente, sacan lo que está ahí y te meten un lente intraocular y quedas viendo 20/20. Qué buena Ya- onda, hombre. yo que tenía miopía de estigmatismo ya no necesito anteojos. Ah, qué buena onda, hombre. Sí. Dichoso. Nítido. Como Yo no para ir tengo a- miopía, pero sí tengo lo que da, como no me acuerdo cómo se llama, lo que te da cuando pasas los 40. presbicia. Presbicia. La letra chiquita. Eso. Muy bien. Después de este momento oftalmológico. Eso. Tampoco tenemos segmento de comentarios de los comentarios porque No, no hay. todo queda claro. En este podcast Aparentemente. todo queda claro. Aparentemente sí. Queremos agradecer a los más de 225 suscriptores que tenemos en nuestro canal. De veras lo agradecemos bastante. Y a cada uno de ustedes les queremos invitar para que le cuenten a sus amigos de que vengan a este canal, de que se suscriban y de que le den clic a la campanita de notificaciones para que cuando nadie sabe el día Ni la la hora, hora. ni siquiera Los Ángeles lo No, saben. ahora ya no. Los Ángeles, California. Nadie. Solo Dios lo sabe. Solo él. Creo que ni vos lo sabes. Yo cuando cae. Cuando me recuerdo de Cuando eso. me regalaron, ¿te imaginas? No, además ahora con un internet bastante rápido. Ah, qué buena onda. Media hora ya está el podcast arriba. Pero lo que quiero decirles es que ahí le den clic a la campanita, les notifica y ustedes pueden ver cada uno de nuestros episodios semanales. Hoy vamos a finalizar, finalmente vamos a terminar esta serie que hemos denominado La Batalla o La Batalla Espiritual. Sí. Y donde hemos estado hablando acerca de los tres enemigos que tiene el cristiano. Hablamos del mundo, hablamos de La carne. y del diablo. Así es. Ya hablamos de los tres. Y entonces la última vez que en el episodio 24
Ajá, en el episodio... No, sí, este es el 25. episodio... Vamos a ver, ¿cuál es? El 28. 28. Entonces en el 25. En el episodio 25 dijimos que el cierre de todo esto es hablar acerca de andar en el Espíritu. Sí. Porque en Gálatas capítulo 5, versículo 16, la palabra del Señor o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de que andemos en el Espíritu. Y la verdad es que si uno es honesto, brutalmente honesto, cuando uno oye esto, pareciera como un consejo muy simplista, ¿verdad? Como orar sin cesar. Sí, está bien, pero no me puedes dar un poquito de más instrucción porque el ser humano le encanta eso. Como cuando vos vas a un... Más desarrollado. Como cuando vos vas a un lugar y te encontrás con el listado de reglas, ¿verdad? O sea, los pantalones no deben tener bolsillos en las piernas, Sí. no deben estar cortados o raídos en la parte inferior, las personas no deben afeitarse la cabeza, no debes combinar tu vestimenta intencionalmente, Sí. los vestidos y las faldas deben estar abajo de la rodilla cuando estés sentado. O sea, nos encanta que nos den esa clase de reglas como para decir, entonces sí estoy haciendo algo que evidencie que estoy haciendo las cosas diferentes. Sí. Entonces, andar en el Espíritu suena tan genérico y de eso queremos hablar hoy. De un lado y del lado de quien no es cristiano suena súper abstracto, súper ajeno. O sea, ¿qué es eso de andar en el Espíritu? O sea, si no hablas cristianés, ¿qué es andar en el Espíritu? Y si tomamos en cuenta que la mayoría de nuestros hermanos que son más mediáticos que otros, el tema del espíritu es una cuestión de éxtasis, emoción. Una caricatura, finalmente. Ajá. Entonces, lo que te quiero decir es, andar en el espíritu es igual a lo que veo en ese canal de televisión costarricense con influencia norteamericana. Sí. ¿Verdad? Entonces, Sí. pero entonces tenemos que explicarles a nuestros amigos qué significa andar en el espíritu, Sí. tanto a los que están en el vestíbulo, diría así es Luis, como a los que ya estamos aquí adentro, pero Así es. que estamos luchando diariamente con la carne, el mundo y con el diablo. Sí. Así es. Así es. ¿Por dónde empezamos, maestro? Por el principio. Sí. En el principio, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, pero fíjate qué interesante porque desde ahí estaba el Espíritu. Desde el principio. No, pero bueno, un poco más para adelante, ¿no? Establecer qué exactamente, o quién, mejor dicho, es el Espíritu Santo. Wow. Creo que empezando por ahí, tenemos ya un buen asidero o un buen fundamento para hablar con nuestros amigos de esto de andar por el Espíritu. Ajá. Primero es definir quién es el Espíritu Santo. Ok. Entonces, hay que empezar obviamente diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Ajá. Dentro de la Trinidad es la tercera persona, y con tercera persona no nos estamos refiriendo A grados de... sí, no, sino dentro de importancia. algo que se llama o se conoce como economía trinitaria. Está organizada de esa forma la Trinidad, pues. Sí. Aquí es otra vez válido mencionar, aunque suena como lógico, que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ninguno de ellos, o sea... Es el otro. No, pero por la dinámica es que existe esa jerarquía, pero nadie es más importante que el otro Sí. porque son una sola persona. No jerarquía, economía. Así, Economía. De hecho, así se llama, Esa la es la economía frase. trinitaria. Sí. Y lo digo porque a veces en el ámbito cristiano es como que el Padre es el mero mero. El mero mero. Y el Sí. mensajero es el Espíritu Santo. Algo así. El de la moto. El vamos, conserje, el sí, claro. conserje. Sin, Ajá. sin denostar, obviamente, a estos oficios, claro. Pero... Sí, pero, gracias por decirlo. Pero lo que quiero mencionar, insisto, es que a veces lo ponemos, por eso qué bueno que lo recordaste vos, no es inferior, sino es Dios. El Es Espíritu Dios. Santo es Dios. Es Dios, es completamente Dios. Igual que el Hijo, igual que el Padre, ¿no? Dentro de lo que los cristianos conocemos como la Trinidad, el Padre no es más Dios que el Hijo, ni el Hijo más Dios que el Espíritu Santo. Es decir, todos comparten la misma. Y para esto les puede servir mucho indagar en el credo de Atanasio, así se llama. Ajá. Si ustedes ponen en Google credo de Atanasio, les va a aparecer. Y ahí hay... o sea, esto no nos estamos inventando en el agua azucarada. Esto ya lo desarrollaron cristianos en siglos pasados de una manera muy puntual, muy clara, para dejar
escrito, pues, por escrito y que conste qué exactamente es lo que creemos o qué deberíamos creer los cristianos. Okay. Esto de credos y demás, mucho cristiano evangélico le tiene como que tirria. Alergia. Ajá, le a la genera palabra, anticuerpos. Ajá. porque le suena muy romanista. Pero la verdad es que la palabra creo significa yo creo, o lo que creemos, y que pues desarrolla principios fundamentales de todos los cristianos. Antes de 1517 no había iglesia protestante ni iglesia evangélica. Totalmente. En algún Creo momento... que habíamos hablado de eso en algún momento. Sí, ya lo hablamos, pero la verdad es que vale la pena repetirlo y recordarlo para nosotros mismos y para nuestros amigos. Los credos muchas veces, no voy a decir que todas, pero muchas veces respondían a algunos ataques que la iglesia estaba recibiendo o algunas malas enseñanzas que se estaban dando. Y por lo que estoy leyendo aquí de lo del credo de Atanasio, es que este credo, que tiene orígenes latinos, dice por acá, declara creencias claves sobre la Trinidad. O sea, este credo se enfoca en la Trinidad como tal. Así, tal cual. Entonces, si un cristiano quiere profundizar acerca de la Trinidad, el credo de Atanasio es un muy buen lugar para empezar. Interesante. ¿Qué habla, digamos, este credo? Porque otra vez, aunque se dice el credo de Atanasio, no significa que una sola persona no lo redactó él. De hecho, pues no, dentro de la tradición cristiana se va a llamar credo de Atanasio porque se piensa que quienes lo redactaron recibieron estas enseñanzas directamente de Atanasio, que fue un obispo de Alejandría. Ajá. Alejandría, que era, pues en Egipto, obviamente, el Egipto romanizado, ¿eh? Entonces, Atanasio enseñaba esto. Ahora, ¿por qué empezaron a enseñar o a enfocarse en enseñar este tipo de cosas? Ajá. Y mira que es importante establecer todo esto para llegar a familiarizarnos con el tema del Espíritu Santo. Claro. Porque a partir de los primeros siglos empezaron a abundar falsas enseñanzas que históricamente se conocen como herejías. Acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La mayoría de herejías son cristológicas, o sea, tienen que ver con Cristo. La mayoría. Pero también hay algunas por ahí que tienen que ver con el Espíritu Santo y por eso era necesario que quedara por escrito constancia de lo que ortodoxamente ya creían todos los cristianos, o la mayoría de cristianos. Y aquí no se trata de que como estos son la mayoría, entonces ellos impusieron. No se trata de eso, sino era de lo que... era universalmente aceptado. Por eso la palabra catolicidad, que tampoco debería asustarnos, es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que todos dentro del mundo conocido y cristianizado ya aceptaban. Sí. Entonces, si aparecía alguien enseñando algo distinto, se le decía, brother, no, desistí de estar enseñando eso porque no es lo que creemos todos nosotros, no es lo que se nos ha enseñado de palabra y por escrito desde el principio de la fe cristiana. Y si se negaban, pues obviamente eran declarados herejes y su enseñanza era declarada herejía. Entonces, por eso el credo de Atanasio, volviendo al punto, existe para afirmar acerca de lo que los cristianos deben creer acerca de la Trinidad. Y es bien interesante el fraseo que utiliza. Dice, si alguien se quiere salvar, esto es lo que debe creer. Mira qué fuerte. Obviamente lo vemos hoy y pues nos parece, sí, obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero para el momento en que aparece esto, había gente que no creía que el Hijo fuera Dios y que el Espíritu fuera Dios. Interesante, sí, porque digamos, empieza hablando de la parte de Dios, dice... Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Ahí tenemos para... Ahí está, obviamente cada uno de esos párrafos va a estar contestando herejías. Claro. La herejía aquí sería el modalismo, ¿no? Diciendo que el Padre se manifiesta, de repente se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y ahora se manifiesta como Espíritu Santo, en diferentes modos, por eso modalismo. Y por eso dice, no, son distintos, no es el mismo.
Luego dice No son confundibles. porque el Padre es una persona, el Hijo otra y Claro. el Espíritu es también otra. Así es. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Es la misma. Igual. O sea, mira, brother, la reflexión teológica Sí. de esta onda. Por eso decías, cabal, hay para. Solo con los primeros párrafos hay para Sí, un episodio. Totalmente. Y de veras, yo les quiero animar. Lo encontré tan rápido como ustedes vieron que lo hice aquí. Pongan ahí el credo de Atanasio. Así es. Luego dice, porque el Padre es una persona. Ok, pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Lo que Pero estaba hasta diciendo. hasta se me eriza la piel cada vez que paso por esa parte. ¿Ah? No hay chance de decir el Espíritu Santo no es Dios. Y es que ahí es a donde vamos encaminando el asunto. Ajá, No es una energía el Espíritu Santo. Es una persona. ajá. Una persona que se contrista, o sea, es decir, que tiene sentimientos o que siente, ¿ah? Ajá. Que se mueve, que se manifiesta, que tiene voluntad propia, que hace, obviamente no contradice la voluntad de la Trinidad, ¿va? Ajá. Nunca están en pugna las voluntades. Interesante. Esto que voy a leer a continuación es algo que a mí me llamó la atención. Dale. Así, oí esto. El Padre es increado. Ujú, El Hijo es increado. ujú. El Espíritu es increado. El Padre es infinito. Ajá. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. Así es. Vos, o sea, podía haberse tomado el tiempo que los que elaboraron esto y haber dicho, Dios es increado, Dios es eterno. Claro. Pero para que quede claro esto mismo Padre, que Hijo y hemos Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, pero Sino es uno uno que es eterno. eterno. Así es. Así como no hay tres seres increados e Sino es un ilimitados, increado. sino que es uno increado e ilimitado. Esto es fantástico. Ahí El la Padre- sacaron del parque. ¿Vos? Ajá, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todo. todopoderoso. Vos, esto es fantástico. Eso, digamos. mira, brother, eso debería enseñársele a todo niño en la escuela dominical, a todo niño en todas las iglesias. Claro. En todas las iglesias evangélicas, por lo menos. Es que si uno es honesto, muchas ideas, revelaciones nuevas, Sí. aquí viendo a la cámara, revelaciones nuevas, surgen de esta clase de desconocimiento. Desconocimiento de la historicidad cristiana. Y por eso Sí. otra vez el episodio pasado, ¿no? Ajá, El exacto. tema de la historicidad, hay un montón de minucias y detalles que obviamente no venían al caso mencionar. Y aquí tampoco, pero ir viendo esto del credo. Y mira qué bueno que orgánicamente que lo estás leyendo y todo, porque nos da chance Ujú. para puntualizar, o sea, la deidad del Espíritu y por qué hablamos de andar por el Espíritu. Ujú. Interesante. Dice acá, el Padre no fue hecho, creado o engendrado. Ujú, El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. Claro. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Esa conexión entre los tres. Sí. Yo sé, y lo hemos hablado aquí muchas veces, no hay una manera humana que pueda expresar lo que es Dios. Si pudiéramos expresarlo, entonces No sería Dios. no sería Dios. Claro. Pero digamos que esto es lo más teológico, bíblico, Sí, claro. para explicar. O sea, Claro, que- todo esto obviamente eran reflexiones que venían de la Biblia y lo que ellos habían sido recibidos. Aquí solo faltaban todas las citas bíblicas, Sí. ¿verdad? Pura canción de Petra, ¿verdad? Que arriba Sí, que le ponían, sí, cierto. Pero lo que quiero decir es que mi ejemplo de hablar de Dios como que es un huevo, clara, yema y cáscara, Sí. se mira ridículo a la par de esto, pues, o sea, queda pero en un total ridículo. Así hay un padre, no tres padres, Así un es. hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, tres no tres espíritus. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después, la madre. mayor o... Ahí está, es lo que hablábamos, mayor o menor que el otro, Ujú. sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad, unidad. y al único Dios en tres personas. Así es. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvarse. salvo. Y luego creo que pasa, bueno, no creo, pasa a la parte cristológica, ahora ya puntualmente a una parte, Exactamente. a una parte cristológica. Pero la parte trinitaria,
Brother, o sea, es una riqueza, justamente como decís, una riqueza teológica y bíblica, obviamente, pues de ahí viene la reflexión, que te debe dejar pensando, y, o sea, y tenés rato para meditarla y reflexionarla, decir lo que significa y lo que implica. Ahora, entonces, teniendo que el Espíritu Santo es Dios coeterno, increado, sí, etcétera, etcétera, todo esto infinito, ilimitado. Bueno, lo mismo. Estaba buscando aquí, el Espíritu Santo es mi cuate, mi compadre, pero no, eso sí no aparece aquí. Hay un caso bien peculiar de estos movimientos contemporáneos. Y voy a decir el nombre porque no es ni siquiera hispano o hispanoamericano. Es Bethel Church, ajá, que también tiene un grupo de música bastante, que por ahí es el gancho y todo, y pues otro día hablamos de eso. Pero una de las muchachas de ese movimiento, ajá, salió diciendo, imagínate tamaña blasfemia, salió diciendo que a ella se le apareció el Espíritu Santo y que era color azul. Parecido al genio de la película Aladino. ¡No! Sí. Está el video en YouTube. Lo pueden buscar. ¡Wow! A ese extremo han llegado a propósito de lo que decías. Sí, ¿no? El Espíritu es mi cuate, es mi compa. Es el genio de la lámpara de Aladino y otro tipo de blasfemias, o sea, que molestan realmente. Sí. Y es precisamente parte de ignorar lo histórico y lo de los credos, y parte también de soberbia, ¿no? De no querer tener la humildad de decir, no, voy a ver realmente qué habla, qué se enseña históricamente acerca del Espíritu Santo y qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. Es que yo creo que el orden debe ser de esa manera. Yo leo la palabra de Dios y al tener contacto en la palabra de Dios me doy cuenta que el Espíritu Santo es eterno, no fue creado. O sea, todo esto que está diciendo el credo. Y el credo es una herramienta. Así o sea, aclaramos aquí de una vez porque más de alguien ya iba a poner en los comentarios, se nota que ustedes son idólatras de los credos. No, relax. No. Aquí en este podcast ya desde el principio dijimos que creemos en la autoridad de la Biblia sobre cualquier otra cosa, idea o persona. Sí. Entonces, sencillamente, lo que estamos hablando es que esta es una herramienta que nos ayuda un poquito a centrarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca, en este caso específico de nuestro episodio de hoy, del Espíritu Santo. Y esto bota cualquier otra forma contemporánea lejos de la palabra de Dios y lejos, obviamente, de lo que históricamente la iglesia ha creído relacionado con el tema del Espíritu Santo. Así es. Sí. Justo González dice que la Biblia, más que ningún otro libro, Justo González es el historiador cristiano, ha servido a los individuos y a los pueblos para gobernar su vida y su orden para el bien, tanto propio como común. Pero esa misma Biblia, mal leída y mal interpretada, también ha tenido funestas consecuencias. Sí. Y es que ese es el punto. No es que la Biblia esté mal. O sea, se ha llegado a tanto extremo con el tema del Espíritu Santo y lo que es andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, extremos ridículos y pues trágicos en muchos casos, precisamente por eso, por una mala interpretación. Las malas interpretaciones bíblicas han terminado con funestas consecuencias, como dice González. La verdad es que es algo muy triste que está en la historia de la iglesia. Yo entiendo que la libertad que tenemos como iglesia también, como bien dice el apóstol Pablo, puede ser usado como libertinaje. O sea, ¿qué quiero decir? Como ocasión para caer. Exactamente, porque digamos, si hay un regalo que la Reforma le dejó al creyente es la libertad y la independencia para acercarse al texto bíblico y poderlo leer por sí mismo. Por supuesto, hay herramientas de cómo estudiar la palabra de Dios. Aquí tuvimos en un episodio al doctor Jorge Ponce hablando acerca de cómo alimentarnos de las escrituras de una manera correcta. Busque ese episodio. Y yo siempre miraba esos videos donde alguien decía, vaya al episodio y busque. Y ahora nosotros lo decimos aquí. Vos, qué bárbaro. Sí, o sea, hemos hablado de tanto. Pero regresando esa libertad, digamos, de poderlo hacer sin que alguien me diga, no, esto es lo que tenés que pensar. Pero en esa libertad que hemos recibido de parte del Señor, también está el libertinaje que se da la libertad de... O en palabras del tío Ben,
una gran, parafraseando al tío Ben, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad. Sí. Ya me habías asustado, yo dije, ¿qué Ben? Ben, el de Spider-Man, el hombre araña. Sí. Bueno, entonces, a ver, regresando para empezar a construir entonces, sí. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Puntualmente, no hay mucho que desarrollar ahí. Otra vez ya los referimos al credo. O sea, creo que estos cristianos lo hicieron mucho mejor de lo que podríamos nosotros hacerlo. Entonces, y eso que no había podcast. Sí, entonces ya no vamos a profundizar más porque ahí ustedes lo pueden encontrar, está el acceso de todos. Establecido eso, si Él es Dios, andar por el Espíritu va a tener implicaciones obviamente para la vida del cristiano. Andar entonces por el Espíritu es andar de acuerdo a lo que a Dios le agrada, a lo que a Dios le gusta, a lo que de acuerdo a lo que Dios manda, fortalecido por nada más y nada menos que Dios mismo. Cuando iniciamos esta serie mencionábamos que esta batalla espiritual es una batalla que nos dura toda la vida, hasta que dejamos esta tierra y nos vamos directo al cielo. Sí, tenemos a Cristo en el corazón y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es que este es un viaje. Esto de andar en el Espíritu es un proceso. No es una situación que sucede de la noche a la mañana. Ya llevo varios años diciendo que a Dios, aunque existan microondas y estufas de gas, a Dios le gusta hacer las cosas en horno de leña. Le gusta tomarse su tiempo. Ajá. Entonces, nunca tiene prisa. Nunca, o sea, no viaja a nuestra velocidad. Viaja rápido, pero no a nuestra velocidad, ¿verdad? Sí. El punto es que nosotros esperamos que muchos cambios sucedan de la noche a la mañana, pero este andar en el Espíritu habla de un crecimiento diario y de una profundidad en la relación con Él diaria. Claro, y es que eso es lo importante y lo lindo del asunto, finalmente, que hay un proceso que está sucediendo en la vida del creyente. El creyente está siendo transformado de tal cuenta que un día llegue a parecerse a su Señor y Salvador. Y esto es por ministerio del Espíritu Santo. O sea, claro, el creyente está llamado a activamente buscar también limpiarse, buscar purificarse, buscar vivir de una manera digna del Evangelio y todo esto que aparece en la Biblia, por supuesto. Pero es imposible llevarlo a cabo si no es fortalecido por Dios mismo. Claro. Entra entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con el creyente guiándolo y obrando en él, dentro de él, esta transformación que va a tener efectos eternos, ¿no? Guti, en mi vida personal, yo me he dado cuenta que muchos de los cambios que Dios ha hecho en mi vida son cambios imperceptibles para mí. Sí. O sea, no es algo que yo venga y diga, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. O sea, hay decisiones que debo tomar, sí, pero hay cambios imperceptibles. Voy a mencionar dos. En mi adolescencia yo tuve 2 momentos de desliz, si quieres. Tal vez se ven chistosos ahora a la luz del tiempo. Pero en busca de pertenecer, por ejemplo, yo fumaba. Yo iba a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado me reunía con mis amigos y nos dizque a hacer tareas y nos juntábamos a fumar. Las chencas. Ajá, las chencas. Sí. Y entonces y aprendí todas las técnicas para que no me sintieran el olor en la casa. Y no los vamos a decir acá. Exacto. Tuve buen éxito porque mi mamá ni mi papá te cacharon. Me cacharon. O eso por lo menos pensás. Y bueno, pero nunca me lo dijeron y nunca me castigaron por eso. Y luego que era un mal hablado, ¿verdad? Sí, mal hablado. Pero el domingo era San Beto. Sí, pues. ¿Verdad? Sorbeto, sí, pues. Vamos. Sorbete. Entonces, sorbete. Entonces, sin embargo, cuando tuve un encuentro impactante con el Señor, o sea, de entregarle y rendirle mi vida a los 15 años, literalmente yo no me di, o sea, yo no te puedo decir el momento cuando ya no fumé y cuando ya dejé de hablar malas palabras. Sí. Sencillamente sucedió. Entonces yo entiendo que son procesos que son imperceptibles. El último, sé que este sí te va a parecer tirado con onda. Muy estirado, más estirado que hule que se le pone a fajo de billetes. Como lo que pasó con Moisés en los 40 días y 40 noches allá en la montaña, ¿viste?
O sea, cuando bajó, Ajá. que él no se dio cuenta que el rostro le Le brillaba. brillaba, sí. Todos los demás lo miraban, menos él. Sí. Y lo que él había estado era 40 días y 40 noches En la presencia, de Dios. Claro. O sea, no algo extravagante ni raro, porque ni el mismo Moisés contó que hubiera pasado algo raro. Simplemente estuvo ahí con él. O sea, estaba tan emocionante la cosa que ni comió, pues. O sea, puro ayuno. De 40 días. Ajá. Pero el tema es ese. Ujú. Entonces, siento que con lo que estás hablando y todo lo quiero conectar con lo que estás hablando. O sea, ese caminar, ese proceso con Dios, sencillamente va generando esa transformación. Yo paso tiempo con la palabra de Dios, escucho la voz de Dios, escucho sus instrucciones, permito que la palabra vaya impregnando mi vida. Obviamente, en algunos casos voy a tener que tomar algunas decisiones, pero lo que quiero decir es que al final, o sea, eso va generando una transformación. Es correcto. Y yo creo que es algo positivo que uno a veces no se dé cuenta, ¿no? Para que uno no se jacte. Exactamente. De yo lo hice. O sea, y aquí el punto no es si alguien puede dejar de ser alcohólico sin ser cristiano, porque sí puede. No ese es el punto. Ajá. Sino a quién le va a dar el crédito y la conciencia en cuanto a quién le debe ese logro, Ajá. dicho de esa forma, va a ser diferente. Eso es donde está el punto que distingue la situación. Alguien que dejó de ser alcohólico por sus esfuerzos o fuerza de voluntad versus alguien que dejó de ser alcohólico reconociendo que no hubiera sido por un agente externo. Claro. Siempre la fuerza debería estar afuera, ¿no? Aun cuando yo tenga la fuerza de voluntad para hacerlo, Sí. yo debo Que no estamos reconocer diciendo que no, ¿eh? Ajá, yo debo reconocer que esa fuerza de voluntad no la tendría si Dios no me lo hubiera dado. Es correcto. He estado estos días que estoy de vacaciones estudiando las bienaventuranzas y me he ido, pero así despacito, a 5 kilómetros por hora voy. O sea, y bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que aun cuando teniendo recursos, dependen de Dios y necesitan de Dios. Entonces creo que, o sea, que no es una mala actitud vivir en un constante reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Claro. Entonces, aunque yo tenga los recursos, aunque yo tenga las habilidades, aunque yo tenga la fuerza de voluntad, aunque yo tenga el carácter, aunque yo tenga eso, mi pobreza en espíritu es venir y decir, aunque esto lo tengo, es gracias a Dios que lo tengo. Sí. Y entonces automáticamente la perspectiva cambia. Así es. Estamos, solo por si los perdimos, o yo los perdí un poco, estamos hablando de esos procesos de vida que van siendo guiados por el Espíritu Santo, que es el andar en el Espíritu y que es lo que nos ayuda a vivir en victoria de la carne, el diablo y el mundo. Me gusta mucho pensar en el tema del fruto del Espíritu, que también es bien importante mencionarlo mientras hablamos de andar en el Espíritu. ¿Qué exactamente hay en el creyente? O sea, ¿qué hay para mí, dice el creyente? Un nuevo creyente. ¿Qué hay para mí con eso de andar en el Espíritu? Pues hay algo muy bueno, que es el fruto del Espíritu, que es este fruto que se manifiesta con bastantes cualidades o características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que lo encuentra en Gálatas 5, 22 al 23. Eso es algo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Sí. Andar con el Espíritu va a implicar que eventualmente este fruto va a manifestarse de esta forma, en estas formas. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Lo cual es muy bueno para el creyente. Es porque el creyente está llamado a vivir juntamente crucificado con Cristo. Ajá. A tomar su cruz y seguirlo. Y aunque eso implica dolor, aunque eso implica negación al yo, lo que se gana es mucho mayor, es algo mucho más glorioso que tiene un peso eterno. Dice al final de este pasaje, Pablo, contra estas cosas no hay ley. No hay ley. Sí. Y que va a ser más o menos la misma idea de aquella acta que hablábamos, ¿no? Que fue clavada y que avergonzó al... No hay nada
que prevalezca o que tenga mayor peso que el Espíritu produce, ese fruto que el Espíritu produce. Y entonces, otra vez, el hecho de que andamos en el Espíritu, que tenemos esa relación con Dios, obviamente, si lo vemos de una manera práctica, es ese pasar tiempo con la palabra de Dios, es estudiar la palabra. Aquí en este podcast ya no decimos lea su Biblia, estudie su Biblia. Así es. Estudiamos la palabra de Dios, respetable, ¿qué dijiste en el podcast? Saludablemente dijiste, ¿verdad? Una interacción saludable. Ajá, una interacción con la saludable Escritura. y responsable y de manera responsable con la Escritura. Al pasar tiempo con ella, vamos entonces a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a empezar a vivirla. Y al vivirla, como parte del proceso, va a empezarse a generar en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cómo se evidencia eso? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no hay nada, como bien decía Guti, que esté en contra de ello. No hay nada o sea, una vez producido eso, no hay nada que lo quite. Exacto. Porque no fue producido por fuerza humana. Exactamente. Es que ahí está el punto. Creo que ahí está el punto y volviendo al ejemplo del alcohólico, ¿no? Con el respeto que me merece pues alguien que esté pasando esa situación. Busca ayuda, por cierto. Pero bueno, siempre vas a buscar llenar el vacío con algo más. Totalmente. Y hay alguien que va a decir, no, bueno, pero si llenarle ese vacío que dejó esto con la religión o con Cristo te funciona, qué bueno, es que no es el punto que te funcione. Ajá. Porque ya dijimos que el cristianismo, seguir a Cristo, es negación. Sí. ¿A quién le va a funcionar eso? O sea, no es Sí, bonita la negación. de acuerdo a la cultura, eso no es funcional. No. Uh-huh. Entonces no es porque me funcione, sino porque hay algo más grande, hay algo, hay un peso eterno, un valor eterno en esto. Uh-huh. Sí, en esta negación, en este dejar algo por algo más grande, algo mayor, algo que tiene peso eterno, versus a algo que nada más me es funcional. Guti y yo asistimos a la misma comunidad de cristianos y hace poco hubo una serie ahí de mensajes que se llamó Un reino invertido o El reino al revés. Entonces, los principios del reino de Dios a veces son tan opuestos a lo que nuestra mentalidad... No, a veces. Bueno, todos. Siempre. Sí, ¿verdad? Van en el sentido contrario de como nos ha enseñado la cultura. ¿Usted quiere ser reconocido? Humíllese. Humíllese. El que quiera ser mayor, que sea el que más sirva. Ajá. O sea, es completamente al revés. Entonces, ¿sí? ¿Querés que esto te funcione? Négate a vos mismo. Sí, así es. Tome su cruz cada día y sígame. Puchica, pero ¿qué hay en mí? O sea, ¿qué hay para mí? No, es que no se trata de vos finalmente. Se trata de que al final de cuentas, al final de toda la historia, y esto es algo que nunca hay que olvidar, que andar por el Espíritu termina con algo. Y me gusta cómo lo plantea Pedro. Pedro dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los cristianos ortodoxos tienen una frase a partir de una reflexión a partir de esto, que es: nosotros vamos a hacer por gracia lo que Dios es por naturaleza. Y esto de llegar a participar de la naturaleza divina, brother, o sea, ¿qué hay mejor que eso? Claro. Entonces, andar por el Espíritu puede ser contraintuitivo. Es contraintuitivo. Porque yo no quiero humillarme. Yo no quiero ser bondadoso, manso, humilde, paciente, etc. Yo no quiero eso. El ser humano, por naturaleza, no va a querer eso. Por eso es necesario que el creyente tenga en mente que el peso de vivir o andar por el Espíritu tiene esta consecuencia, que un día voy a llegar a ser participante de la naturaleza divina. Y ser por gracia lo que Él es por naturaleza.
Qué buena esa frase, qué buena esa reflexión. Estás pero impresionantemente profundo hoy. Hombre, no. Nos estás compartiendo mucho. Muy filosófico. Sí, hombre. Sí, hombre. No, ese café me parece... Tenía piquete. Ese café tiene algo. No, pero miren pues, esto es muy importante que lo vayamos cimentando. Ya vamos a empezar el aterrizaje, diría el piloto del avión. Así que en este aterrizaje yo pienso que vale la pena que vayamos entonces reflexionando. O sea, el andar en el espíritu no es una cuestión más que permitir ser guiados, Sí. ser enseñados Así por es. el Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede esto? No es que uno va a tener una iluminación. Un no es que éxtasis, ¿no? Un éxtasis, ajá. Sino que aquí está la palabra de Dios. Pues a mí me gusta mucho esa historia del rico y Lázaro. Así es. O sea, que yo sé que es una historia... no es parábola, o sea, no es una historia real, pues, no es que pasara como tal, pero la cosa es que este hombre rico, cuando llega y se da cuenta cómo es el infierno o el estar separado de Dios, él dice, mi familia necesita saber que no tienen que venir para acá. Así. Entonces manda a Lázaro para que vaya y les diga, No. ahí está la ley, ahí está Moisés y la ley. O sea, De Moisés y desde a los profetas. Ahí está. Ellos, de hecho, me gusta mucho cómo lo dice, porque si alguien regresara de los muertos, tampoco lo escucharían. Sí. Y si haces una conexión cristológica, ya hay alguien que volvió de la muerte. Y hay gente que de todos modos sigue sin escuchar. A la voz. Esa sí la sacaste del parque. No, esa no es mía, esa es robada. No, pero buena reflexión. Lo que quiero decir es, o sea, no necesitamos una hiperrevelación como para entender lo que Dios espera de nosotros, porque está su palabra. Sí. Vos, por cierto, en los próximos episodios ya voy a traer mi Biblia física, porque como ya puedo leer en la letra chiquita, entonces ya puedo usar una Biblia física. Pero ahí está, es que no voy a agarrar el teléfono porque aquí están todas mis demás aplicaciones. Entonces la Mara dice, estaba recomendando el teléfono. Sí. Pero tenemos la Biblia, amigos, tenemos la Biblia y esa es la revelación más grande que el ser humano puede tener. Vayamos a la Biblia, estudiemos la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios tiene que hablar ahí y pidámosle su ayuda para que nos ayude en este caminar. Cuando nos enfocamos en él, dice Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. No solo more, sino en abundancia. Y en abundancia, a todos nos gusta esa palabra abundancia. Todos quisiéramos que la cuenta de banco estuviera abundante, que cuando uno abre la refrigeradora, todo lo que esté ahí adentro estuviera abundante. O sea, ¿por qué? Cuando abundante significa mucho, que sobrepasa. Entonces, la palabra de Dios debería morar en abundancia en nosotros, ¿no? Somos pero unos pichicatos para la palabra. O sea, 5 minutos, Señor, 5 minutos te doy para leer un versículo. Ahí está, ya cumplí. No. La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Dígame qué es lo menos que tengo que hacer, eso voy a hacer. Exacto. No, pero Pablo dice aquí, la palabra de Dios de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La de la palabra de Dios. Así es. Cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí. Y aquí voy a hacer un carambolazo que no se lo esperaba Guti. Cuando yo tengo la palabra de Dios morando en abundancia en el corazón, voy a poder reconocer aquellos cantos, aquellos himnos, aquellos salmos que no están conectados con una teología sana. Sí, qué fuerte. Pero es cierto. Guti mencionó, yo no lo voy a mencionar otra vez, regrese usted al minuto donde lo mencionó Guti. Él mencionó una iglesia. Que tiene una banda. Que tiene una banda, pero la banda, su música refleja su teología. Totalmente de acuerdo. Entonces, sencillamente, no, pero es que dice Dios, no dice Jesús. No dice nada malo. Habrá que ir a ver su teología. Eso es. Habrá que estudiar, o sea, y el cristiano es llamado a cantar con inteligencia. Entonces, yo no estoy diciendo solo los de esa iglesia, todos los cantos que interpretamos deberíamos hay que pasarlos por un filtro. Por un filtro. ¿Y cuál filtro? ¿Lo que yo siento? No. Lo que a mí me gusta.
Ajá, sino lo que la Biblia dice. Así es. Entonces, si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, vamos a conocer más al Espíritu Santo, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, y entonces el Espíritu Santo puede guiarnos y llevarnos. Y otra vez, me gusta mucho que lo mencionas nuevamente, ¿no? Porque andar por el Espíritu no es esta idea mística de que el cristiano anda flotando 10 metros sobre el piso y etcétera, y tengo un éxtasis continuo. O sea, no es eso. De hecho, queremos ver, o quisiera, mejor dicho, quisiera hacer ver lo práctico o cómo se mira en la vida práctica, mejor dicho, el andar por el Espíritu. Mira en Efesios 4, 28 al 30. Uh-huh. Si antes eras ladrón, deja de robar. Ajá. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Eso es andar por el Espíritu. Si antes robabas, deja de robar. Ahí está, a ver. ¿Robabas? La primera decisión es no robes. Sí. La otra, trabaja. Y la otra, compartí. Sé generoso. Eso es andar por el Espíritu. Es que otra vez no nos imaginemos este éxtasis. Lamento mucho que se ha hecho caricaturas de lo que es vivir por el Espíritu. Es que tenés que andar riéndote con esta famosa... Tenés que temblar. Temblar o caerte o lo que sea. No estoy diciendo un juicio de valor ahorita respecto a esas cuestiones. En otra ocasión podremos platicar en mi postura al respecto, pero el punto es que se ha hecho esa exageración. Y mira lo que bíblicamente es andar por el Espíritu. Antes robabas, sí. Ok, si no has nacido de nuevo y no has sido sellado por el Espíritu Santo, es imposible que yo te diga deja de robar, porque no vas a poder. Ajá. Y mucho menos lo demás que sigue, ¿va? Pero si ya sos nacido de nuevo, sí te puedo decir, si antes robabas, deja de robar, empezá a usar tus manos para trabajar y compartí con los que tienen necesidad. ¿Por qué te puedo pedir eso? Porque ya estás caminando por el Espíritu, ya estás viviendo tu vida diaria, tu día a día, guiado por el Espíritu Santo. Luego sigue, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, a propósito de lo que mencionabas, sino que todo lo que digan sea bueno y útil. Sí. ¿Sí? A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Otra vez, yo no le puedo decir esto a alguien que no ha nacido de nuevo, pero al que ha nacido de nuevo, ha sido sellado por el Espíritu Santo y está caminando en la vida y el poder del Espíritu Santo, es completamente natural que yo les diga o que Pablo diga esto. Muchas ya no hablen ofensivamente. Es más, lo que ustedes hablen debería ser útil para quien los escucha. Totalmente. ¿Por qué? Porque estás habitado por el Espíritu Santo y estás viviendo por el Espíritu. Fíjate vos de que cuando vos dijiste esto de que el que hurtaba no hurte más, no robe más, sí. Me recordó una historia que ya también hemos mencionado en este podcast. Uh-huh. Y me voy a adelantar. Aquí está. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, narra la historia de Jesús y Zaqueo. Sí. Y entonces en el versículo 5... para adelantar, dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Uh-huh. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Qué razón? Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Porque a dónde se iba a meter Jesús? Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Madres. Mientras tanto, esta es la parte. Este es andar en el Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Qué grueso, sí es cierto. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Así es. Y no estaba hablando de que entró en un éxtasis ni nada. Exacto. Pero estaba delante de Dios. Claro. El mismo Dios que es el Espíritu Santo. Claro. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Qué grueso. Y de carambolazo le respondió a aquellos que murmuraban: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Sí? Como drop the mic. Drop the mic. Sí, otra vez, el llamado es precisamente
no nos dejemos engañar porque sale en un escenario muy bonito y con una producción perfecta y ves a gente llorando y cayéndose o temblando o riéndose, etcétera, etcétera. Porque eso no es andar por el Espíritu. Eso no implica que hayan cambios genuinos en esas vidas. Totalmente. Lo que hay, donde hay cambios genuinos, como el caso de Zaqueo que acaba de leer Roberto, o en el caso que leí de que el que robaba ya no robe, y etcétera, Ajá. y sea generoso, o el que hablaba sandeces ahora habla algo que le sirve a la demás gente. Eso es vivir por el Espíritu. No es algo místico, no es algo etéreo que está, o sea, no, es algo que tiene implicaciones para tu día a día, para tu vida cotidiana. Recomendación otra vez de devocionales, la práctica de la presencia de Dios escrita por un monje que se llamaba el hermano Lorenzo. Él era el cocinero del convento y dice que en medio de lavar ollas y demás se encontraba a Dios. O sea, en lo cotidiano. Claro. No necesitaba estar en un éxtasis místico. Dice que él se encontraba con Dios cuando lavaba y estaba consciente. Entonces, busquen el librito si lo pueden conseguir por ahí. ¿Cómo decís que se llama? La práctica de la presencia de Dios. Mira, qué Hermano Lorenzo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. No es necesario este éxtasis místico. Quiero decir una frase conectándolo con la manera de hablar. Sí. El pastor Miguel Núñez el fin de semana en su mensaje dijo, Sí. Si la transformación del corazón es la meta de la santificación, mi forma de hablar es la evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. Qué grueso. O sea, sí. Cosas tan sencillas. Por eso es que la gente del vestíbulo para afuera nos ve a muchos creyentes y dice, es que yo no puedo entender cómo esta persona el domingo está en este plan y entre semana es como compañero de labores, como jefe, como dueño. Un déspota, un tirano. Ajá, Sí. o sea, no entiendo eso. Un libro bastante útil para ver lo práctico que es, porque tiene que ver con prácticas. La vida en el Espíritu es el libro de Santiago. Ah, ok. Santiago. Sí. Santiago, donde te va a decir, ¿tenés fe? Ok, muéstrame la fe por las obras que llevas a cabo. Porque si no, solo bla, bla, bla. Solo casaca. Sí. O sea, no le puedes decir a alguien, ve en paz. Ajá, que lo ves sin un abrigo y con hambre Dios y frío. Y ese es el punto. Santiago, por irónico que parezca, retrata vívidamente lo que es vivir por el Espíritu. Me acabas de pegar un par de batazos adentro, pero no voy a decir por qué. Ah, qué grueso. Aquí está, de hecho, aquí está la práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Ok. Está en un PDF por ahí, no sé. Lorenzo de la Resurrección se llamaba él. Entonces, ahí lo podemos dejar, si quieres te lo paso y lo podemos dejar ahí por si lo quieren ver, de cómo en lo cotidiano podemos, y no solo digo podemos, deberíamos encontrar a Dios. Otra vez, lejos de la, ¿cómo se dice? Del amarillismo o el sensacionalismo. Ajá, sensacionalismo. De que tiene que ser una cuestión mística y no es eso. Y no es que seamos antiemociones, porque aquí, aquí tienen ustedes a un par de... Nos tienen que ver en acción. Los que nos conocen, pues, saben que no somos impasibles. No somos tan quietos. Queridos amigos, ser cristianos significa que estamos involucrados en una batalla de por vida con nuestra carne. El viejo hombre, a quien le gusta pecar, surge en nuestra vida constantemente. Pero no debemos permanecer en nuestro estado pecaminoso, sino correr hacia Jesús rápidamente y buscar el perdón de Dios. El cambio cristiano siempre surge desde adentro hacia afuera y no de forma contraria. A veces pensamos que si dejamos de hacer cosas, entonces hemos cambiado. Pero a menos que haya un cambio de corazón verdadero, como lo que vimos con el caso de Zaqueo, las cosas van a ser siempre superficiales y de corta duración. Debemos caminar junto con el Espíritu Santo, permanecer cerca de Jesús y de
nuestros hermanos de la comunidad y morir diariamente a nuestros pecados. De una vez les advertimos, va a ser una batalla lenta y muchas veces dolorosa que va a durar toda la vida, pero podemos sobrellevarla si nos apoyamos en Jesús. Así que estamos tan contentos de haber llegado al final de esta serie que habla acerca de la batalla espiritual. Otra vez, y yo tomo las palabras de Guti, no pretendemos hacer aquí un estudio profundo de los temas, pero de veras nos emocionaría tanto saber que esta conversación te está generando otras conversaciones con tus hermanos en la fe, con tus pastores, con tu familia, y te están llevando a hablar acerca de lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de estos temas. Así que por eso me emociona saber que hemos generado episodios donde les estamos dando oportunidad de generar conversación con otros. Y agradecemos muchísimo su atención. Prepárense para nuestros próximos episodios porque estoy seguro que vamos a tener temas que nos van a llevar a reflexionar acerca de la verdad, porque este es un podcast de verdad, un podcast que habla acerca de la palabra de Dios. Así es, nada más que agregar. Ahí está. Amén, puedes decir. Amén. Amén. Vayan en paz. Amén. Idos en paz. Muy bien. Le queremos dar gracias a Open Marketing por la oportunidad que nos da de grabar en sus estudios este podcast. Señoras y señores, conozcan el dedo meñique. El dedo meñique de José. Que lo Yeah. Ahí está. Yeah. Muy bien, ahí está José en los controles. Siempre es un gusto trabajar con él. Es alguien que lo hace todo con excelencia. Y la verdad, gracias por todo el apoyo que José y el equipo de Open Marketing nos dan. Los esperamos en nuestro próximo episodio de un podcast de verdad. Pórtate bien, Guti, mientras nos volvemos a encontrar. Ranas. Y no sé qué quieres decir. Decía algo, aunque sea adiós. Adiós. Adiós.